La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa, se aparece como un tiro y le dicen May, ay meneito May, 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 y le dicen May, y meneito May, y May, May. Óigame señor, que tiene usted un meneito que yo no sé. Óigame señor, que tiene usted un meneito que yo no sé. En el programa de ayer tuvimos estos dos actores rusos que vienen del London Theatre o del Teatro de Londres, que van a actuar aquí en Marbella. Además fue un placer tener dos actores rusos aquí. ¿Quién iba a imaginar que de América a España y de España a Rusia? Y hoy vamos a conectar con una persona que con tan solo escucharla te da mucha alegría al corazón. Es una persona que trabaja en comunicación, en los medios. Es de la televisión de Vigo. De la televisión de Vigo, y tiene un programa, se llama Belén Álvarez. Es una persona que no conozco todavía personalmente, valga la redundancia, pero que tiene una voz de encanto, y tiene un programa que se llama San Viernes, y resulta que aquí en Marbella la gente dice San Viernes cuando llega el viernes y no me tienen que ver más a mí. En cambio allí en Vigo están esperando que sea viernes para escucharla a Belén Álvarez. Hola Belén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Un besito desde Vigo. Qué lindo. Yo no puedo, igualmente para toda la gente de Vigo, y la bendición que te puedan ver a ti en directo y la bendición que no me puedan ver a mí en directo, ¿sabes? Porque si no se acabaría la tele. Alejandro, quiero aprovechar antes de nada para decir a todas las personas que te estén viendo y escuchando que en Vigo está un día maravilloso y que no es tanto lo que llueve como dicen en la televisión, ¿eh? Ajá. Bueno, pero no hay que creer en todo lo que dicen, ¿no? No, bueno. efectivamente. No, escúchame, Belén, exactamente estás en Vigo con este programa que yo he visto por internet, que ahora vamos a dar tu página, que se llama San Viernes. Le he comentado a mis compañeros y le ha causado mucha gracia y muy buena impresión el nombre. La verdad que está fantástico. ¿Se te ocurrió a ti este nombre del programa? Sí, se nos ocurrió darle un toque diferente esta temporada. El programa lleva ya unos años, pero queríamos darle un toque diferente, y como todos los que trabajamos, pues cuando llega este día tan deseado que es el viernes, pues para nosotros resulta un día especial, pues dije, vamos a llamarle San Viernes, ¿no? Que además es una expresión que utilizamos habitualmente cuando decimos ya es San Viernes, ¿no? Entonces, bueno, pues a las 10:30 de la noche, todos los viernes, aquí estoy yo, intentando poner un poquito más de alegría, ¿no? Alegría, sí. Fin de semana, ya la semana. Ya con tu voz ya se transmite alegría. Se está yendo el actor ruso, esto es en directo, se me está llevando un personaje del programa, dile que me lo deje. Como no entiende el idioma, le regalé un muñeco del programa y se lo lleva, ¿sabes? Bueno, no sé si se equivocó, me lo está robando, como no entiende el español, ¿sabes? Bueno, Belén, exactamente estás en Vigo, ¿desde dónde transmites? ¿Desde qué canal? En Localia, en Localia. Televisión, aquí en Vigo. Y bueno, aunque se transmite para Vigo y su área metropolitana, en realidad llegamos a todo el mundo porque colgamos los programas en internet, y resulta muy curioso porque tenemos seguidores en Latinoamérica, muchísimos, en México, Venezuela, Argentina, Chile y en toda España. O sea que recibimos de hecho muchísimos mensajes y solicitudes para participar de alguna manera en el programa, pues desde todos los rincones del planeta. Así es que internet hace magia hoy en día, ¿no? Es increíble, eso estaba comentando en el programa de ayer, que también íbamos a enviarte, que también íbamos a estar contigo, y digo, es increíble porque hoy vamos a conectar la gente de Rusia, alguna parte, no digo todo Rusia, sino los familiares de estas personas que han estado aquí, van a ver el programa en directo. Mañana vamos a estar con Belén Álvarez desde Vigo, y es increíble de verdad la magia de internet, y además la posibilidad de conocernos y de mucha gente que no nos puede ver, parientes o amigos. Y de conocernos y también de ayudar, porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo recibo muchas solicitudes de gente que necesita ser escuchada, que tienen problemas a lo mejor puntuales que pueden resultar pues insignificantes, pero para ellos son importantes, y es un canal, un medio, ¿no?, de poder ayudar a todo el mundo, ¿no? Porque realmente, aunque alguien necesite, imagínate, un corazón y está en Estados Unidos, y tú lo transmites ahí en Marbella o yo lo transmito aquí en Galicia, pues nunca se sabe, ¿no?, si puede aparecer o no. Entonces realmente me resulta maravilloso que internet en ese sentido, vamos, que pueda ayudar, ¿no?, a todo tipo de personas. Sí, no, en mi caso es al revés. A mí me mandan notas diciéndome que termine el programa, que me vuelva a mi país. Y para mí es San Lunes, porque yo es el día que ya dejo de ver a mi suegra, ¿sabes? A mí San Viernes... San Viernes no,
que ya me toca madrugar, levantarme temprano, o sea que después de lunes nada, yo me quedo con el San Viernes. Qué voz encantadora, cómo me gusta hablar con Belén Álvarez. El destino quería que yo me encuentre contigo porque un día llegó un email tuyo, se me borró, de casualidad anoté tu móvil y después nos conectamos porque el destino así lo quería. Y con todo el respeto y con todo el amor me he enamorado de una voz que te llena el alma. Muchas gracias. No, pero que es verdad, después... Que es un placer, Alejandro. Y si me lo permites, me encantaría mandar un beso y un saludo un beso y un abrazo y un saludo a mis amigos que tengo por Málaga, del Málaga Club de Fútbol, a Vicente Valcarte, Carlos el fotógrafo, María, todo el mundo, y a Dumet, un abogado que es allí de Marbella. Bueno, Dumet Grayev. Digamos en el camino, ¿no? Para encontrarnos, Alejandro. Dumet, sí, ojalá. Bueno, Dumet te ha mandado esto es entre casas. Señora, señor, ustedes que han sido condenados por la justicia a ver este programa. La gente que está en libertad condicional ve mi programa, ¿sabes? Bueno, que Dumet Grayev es un queridísimo amigo y un gran doctor en leyes. Le mandamos un saludo. Hablando de amigos, vamos a empezar con tu página. Dime tu página, ¿cómo te podemos ver por internet? Belén, San Viernes. Es fácil, o bien entrando directamente en YouTube y pues poniendo San Viernes Belén Álvarez, ya aparezco yo por allí, un montón de vídeos de los programas, porque normalmente lo solemos colgar los sábados, ¿no? Después de que se haya emitido, o sea que entrando o poniendo en Google Belén Álvarez San Viernes también aparecen enlaces que incluso llevan a creo que páginas en Latinoamérica que han colgado los programas, o sea que eso me hace sentir muy orgullosa, ¿no? Porque yo creo que la televisión es un canal que tiene que estar a disposición de todo el mundo. Nosotros solamente ponemos el rostro o la voz, pero yo siempre digo que los protagonistas verdaderos son los invitados y los telespectadores y los que tienen algo que contar, ¿no? Sí, es verdad, es verdad.